Bueno, continuando con el curso de análisis numérico, tenemos que recordar que nuestro objetivo era resolver ecuaciones no lineales. Entonces ya habíamos hablado sobre el método de la bisección y el día de hoy vamos a hablar acerca del método de Newton. Del método de Newton para resolver una ecuación no lineal. Ya habíamos hablado acerca de qué son ecuaciones no lineales. Habíamos hablado que en el caso de la bisección nosotros habíamos planteado el problema de encontrar x tal que f de x sea igual a 0, que es el mismo problema que vamos a resolver ahora con el método de Newton. Entonces, suponiendo que tenemos una función cualquiera, una función f de x cualquiera, y nuestro objetivo es encontrar este punto x tal que f de x sea igual a 0, o llamémoslo xc, ¿ok? Entonces nuestro objetivo es encontrar ese xc tal que f de xc sea igual a 0. Como ya lo habíamos mencionado, hay varias formas de tratar ese problema, hay varios métodos que lo resuelven. Y ahora vamos a estudiar el método de Newton y vamos a deducir la expresión para resolver este problema mediante el método de Newton de forma gráfica. Creo que es una forma más fácil de ver el problema. Luego lo vamos a revisar también a través de una aproximación de una serie de Taylor. ¿Okay? Supongamos que yo les diga, ok, la solución de este problema, el xc es un valor cualquiera x sub 0, cualquiera. Digo, ok, voy a suponer que la solución de ese problema es x sub 0. Entonces x sub 0 está por aquí. Por aquí tendríamos f de x sub 0. Todo el objetivo, como ya hemos mencionado en la clase anterior, estos métodos numéricos son métodos iterativos, es decir, son métodos que se van corrigiendo a medida que van iterando. Es decir, nosotros vamos a suponer que la solución es x0 y vamos a aplicar un algoritmo de tal forma que a medida que vayamos iterando nos vamos acercando más a ese valor de x sub 0. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos calcular ese valor de x sub 0? Vamos a verlo. Entonces, vamos a replantear el problema y recordemos que tenemos una función f de x en la cual vamos a dar un valor inicial x sub 0, tiene su evaluación f de x sub 0 y nuestro objetivo es calcular este punto x sub 0. Muy bien, entonces en el método de la bisección nosotros recordamos que encontrábamos este valor o una aproximación para ese valor x sub 0 a través de disminuir el tamaño del intervalo de búsqueda. En este caso, en el caso de Newton, vamos a usar la derivada de la función f de x para aproximarnos a ese punto x sub 0. Muy bien. Vamos a suponer que dado un punto x sub c, tenemos f de x sub c, podemos calcular la derivada de ese punto, en ese punto, que es la pendiente de esta recta, y en la intersección de esta recta con el eje de las x, vamos a tener un punto x1. Des en cuenta que este valor de x1 está más cercano a x sub c que el x sub 0, ¿cierto? Ese procedimiento podemos volverlo a repetir de forma iterativa hasta acercarnos lo suficiente a x sub c. ¿Ok? Des en cuenta si volvemos a hacer esto, evaluamos el x sub 1, sería f de x sub 1, calculamos la pendiente, aquí encontraríamos un x sub 2 y des en cuenta que este x sub 2 está más cercano todavía al x sub c que estamos buscando. Entonces vamos a encontrar de manera general
cómo a partir de un punto xn, lo voy a llamar ahora xn, llegamos a un punto xn más 1. Es decir, cómo a partir de un punto dado nosotros conseguimos el punto siguiente o la aproximación siguiente para este problema. En este caso lo estamos haciendo de forma gráfica. En la siguiente clase vamos a demostrarlo también a través de series de Taylor para ser un poco formal en la deducción de esta expresión, pero ahora lo vamos a hacer de manera gráfica. Entonces aquí tenemos dos puntos entre x y x, entre xn y xn más 1. Este punto 1, lo voy a llamar punto 1, tiene coordenadas xn, f de xn, y este punto 2 de aquí, lo voy a llamar p2, tiene coordenadas x n más 1 y f de xn más 1, pero en este caso, como queremos la intersección con el eje x, sería f de x 0, ¿no? Que es justo este punto. Muy bien, la pendiente entre esos dos puntos sería igual a f de xn menos 0 sobre xn menos xn más 1. Vamos a escribir m, que es la pendiente, será igual a f de xn menos 0 sobre xn menos xn más 1, ¿cierto? Esa es la pendiente de esta recta, y el valor de la pendiente de esa recta también es igual a la derivada de esa función evaluada en ese punto, porque con eso calculamos la recta tangente, ¿cierto? La derivada no es más que la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, como hemos evaluado en el punto xn, f de xn, la pendiente también es igual a la derivada de f evaluada en el punto xn. Es decir, esto a su vez es igual a f' evaluado en xn. ¿Ok? Entonces, a partir de esa expresión vamos a calcular xn más 1. Sería simplemente despejar de esa expresión y obtendríamos lo siguiente. Vamos a despejarlo rápidamente. Tendríamos que f de xn, f de xn sería igual a f' de xn, que multiplica a xn menos xn más 1. Expresión vamos a despejar el término xn más 1. Entonces tendríamos lo siguiente, que f de xn dividido para f' evaluado también en xn igual a xn menos xn más 1. De aquí despejamos de xn más 1 y obtendríamos que xn más 1 va a ser igual simplemente a, pasamos este término acá y este término acá, lo que haría xn menos f evaluado en xn sobre f' evaluado en xn. Entonces, dése cuenta, tenemos una función f de x conocida. Como conocemos la función, si esa función es derivable, también podemos conocer su derivada, ¿verdad? Y si damos un punto inicial x0 cualquiera, y luego vamos a ver qué requerimientos necesita ese punto x0. Entonces, a partir de esto, tendríamos que x1 será igual a x0 menos la función evaluada en x0 sobre la derivada de esa función evaluada también en x0. Con eso encontramos x1 y así sucesivamente podemos encontrar x2, x3, x4 hasta xn, o hasta encontrar la solución con una tolerancia establecida. Muy bien, vamos a estudiar un poquito más las implicaciones de este método.
Dese cuenta de la importancia de la selección de ese valor x0. ¿Qué pasaría si tenemos una función cualquiera ¿verdad? Y tomamos como x sub 0 un punto como este? ¿Qué pasaría si aplicamos el algoritmo del método de Newton en este punto? ¿Qué pasa con la derivada? Es 0, ¿cierto? Por lo tanto, no podríamos aplicar el método de Newton. O si la derivada en este punto es muy pequeña, él va a enviar o a calcular de tal forma que el punto x1 va a estar mucho más alejado que el punto x sub c, que es el que queremos buscar. Entonces es bien importante la selección de ese punto x sub 0. Si hubiéramos seleccionado este punto x sub 0 en una región más cercana a x sub c, el método iba a converger de forma más rápida. ¿Okay? Esto puede ocurrir en función de la selección del valor de x sub 0. En este caso el método va a diverger, o podríamos tener otros casos como este, por ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos una función qué sé yo, una función como esta, ¿verdad? Estoy haciéndolo gráficamente solo para tenerlo como ejemplo. Entonces supongamos que aquí damos como valor x sub 0, calculamos la derivada, ¿verdad? Entonces aquí calculamos nuestro punto x sub 1, evaluamos en la función, este aquí sería el valor de x sub 1 y de f de x sub 1. De aquí nuevamente calculamos la derivada y des en cuenta que nos envió un valor cercano también a x sub 0. Volvemos, evaluamos, este sería el x sub 2, des en cuenta que es cercano a x sub 0. Calculamos aquí f de x sub 2, calculamos la derivada, nuevamente hacemos este procedimiento y des en cuenta que vamos a estar prácticamente en un ciclo y no nos vamos a estar acercando al valor de x sub c. ¿Okay? Este tipo de casos lo vamos a estudiar más adelante con mayor detenimiento, más tenemos que estar conscientes de que pueden ocurrir cosas como estas o pueden ocurrir cosas como estas en el método de Newton, y de eso depende la selección de ese valor de x sub 0. Muy bien, nosotros habíamos hablado de que este tipo de métodos sirven para resolver ecuaciones no lineales, pero alguien hizo una pregunta por el canal de YouTube que decía, ok, ¿y este tipo de método se puede aplicar para la resolución de ecuaciones lineales? Sí, obviamente sí. Más, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aplicamos el método de Newton para encontrar la solución de una ecuación lineal? Ya podríamos ir pensando un poco al respecto, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaría si nosotros aplicamos un método numérico como el método de Newton para resolver una ecuación lineal. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación, que una fácil, ok, que 2x es igual a 3, ok, 2x es igual a 3. ¿Cuál es el valor que hace que esta expresión, que esté dos veces el valor, sea igual a 3? ¿Verdad? Nosotros tenemos que plantear ese problema de la forma 2x menos 3 igual a 0, porque recuerden que era un problema de hallar los ceros o las raíces de una función. Entonces nuestra función f de x sería 2x menos 3. Muy bien, aquí nosotros ya sabemos cuál es la solución para x. Tendría que ser
3 medios, ¿no? 3 medios se simplificaría todo y quedaría 3 igual a 3, o 3 menos 3 igual a 0. Nosotros ya sabemos la solución. Vamos a aplicar el método de Newton para que se den cuenta que funciona para ecuaciones lineales, más no tiene mucho sentido porque esto es fácil de resolver analíticamente. Pero vamos a resolver. Vamos a escribir nuestro algoritmo. Ya sabemos que xn más 1 es igual a xn menos f evaluado en xn sobre f' evaluado en xn. ¿Cierto? Entonces voy a dar un valor cualquiera para x0. Voy a suponer que x0 es, qué sé yo, 4. O, supongamos que x0 es igual a 10. ¿Ok? Tenemos nuestra función f de x igual a 2x menos 3 f' de x igual a la derivada de esto, que sería simplemente 2. Entonces, para este caso, xn más 1, voy a escribirlo aquí, para este caso sería igual a xn menos f evaluado en xn. Este sería f evaluado en xn, tendríamos 2 veces xn menos 3 sobre la derivada evaluada en xn. En este caso, como es una función lineal, la derivada es una constante y es igual a 2. Ok, entonces encontremos cuánto vale x1 considerando que x0 vale 10. Entonces x1 sería igual a x0, que dijimos que vale 10, menos 2 veces x0, ¿cierto? Entonces sería 2 veces x0, que vale 10, menos 3 sobre 2. ¿Cuánto da eso? Sería 10 menos 20 menos 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces sería 10 menos, aquí tendríamos 17 medios, ¿cierto? 10 serían 20 medios menos 17 medios, 3 medios, que es exactamente la solución que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? Y le pusimos un valor cualquiera 10 y nos dio exactamente la solución que estábamos buscando. Voy a hacer la prueba suponiendo que x sub 0 no sea 10, sino que sea 5, no sé, qué sé yo, 8, un valor cualquiera. Obviamente la función es la misma, la derivada es la misma. Suponiendo x sub 0, 8, veamos a cuánto nos quedaría igual x sub 1. x1 sería igual a xn, que en este caso es 8. Esto lo estoy haciendo simplemente como ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otro valor inicial? ¿Verdad? No sería el x sub 2, sino el x sub 1 considerando ese x sub 0. Ok, menos 2 veces el x sub n, que ahora es 8, el x sub 0, menos 3 sobre 2. Eso sería igual a 8 menos, aquí nos quedaría 16 menos 3, ¿verdad? 13 medios. 8 serían 16 medios, menos 13 medios sería igual a 3 medios, que es exactamente la solución de esta ecuación lineal. Y sin importar el valor que usemos como x sub 0, en este caso la solución en la primera iteración ya va a ser la solución exacta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Voy a graficarlo de nuevo. Si la función es lineal, sea cual sea una función lineal, ¿verdad? Y nosotros tomamos como valor inicial un punto x0, ¿recuerdan lo que hacía el algoritmo del método de Newton? Tomábamos el punto x sub 0, calculábamos f de x sub 0, luego calculábamos la pendiente, ¿verdad?,
que como es lineal va a ser precisamente la misma recta. Intersectamos en este punto y ese punto ya es el punto x sub c, el punto al cual nosotros queremos llegar. Por lo tanto, dado un punto x sub 0 cualquiera, ¿verdad? En la primera iteración, cuando se calcula la derivada, ya vamos a llegar a ese punto x sub c, cosa que no va a pasar si la función fuera cuadrática, si la función se hace senoidal o una función no lineal de forma general. Más en el caso lineal, el método de Newton converge a la solución exacta en una sola iteración por este motivo. Eso tienen que tenerlo muy claro porque probablemente las preguntas teóricas de las pruebas o del examen van a ir cosas simples como estas. ¿Ok? Muy bien, vamos a intentar resolver una ecuación cuadrática con el método de Newton. Vamos a considerar que tenemos que resolver el siguiente problema. X al cuadrado menos 9, x al cuadrado menos 1 igual a 8, por decir alguna cosa. Aquí tendríamos que despejar y expresarlo en la forma f de x igual a 0, es decir, tendríamos que expresarlo como x al cuadrado menos 9 igual a 0, donde nuestra función f de x sería x al cuadrado menos 9. Muy bien, entonces tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos 9. f' de x sería igual a 2x, ¿cierto? Aquí nosotros ya sabemos cuál es la solución, que sería más menos 3, ¿no? Y por eso puse un caso simple solo para darnos cuenta a dónde nos va a llevar este método. Entonces planteemos el método de Newton para este caso. Tendríamos ahora que xn más 1, ya sabemos, igual a xn menos la función evaluada en xn sobre la función, la derivada de la función evaluada en xn. Es decir, en este caso sería igual a xn, un xn cualquiera, menos la función evaluada en xn. La función es esta, entonces nos quedaría menos el valor xn al cuadrado menos 9 sobre la derivada de la función evaluada en xn, es decir, 2 veces xn. ¿Ok? Consideremos un valor inicial. Sabemos que la solución es más o menos 3. Voy a considerar el punto 10. Es decir, ok, voy a considerar que x sub 0 es igual a 10. ¿Qué ocurriría en este caso? Vamos a ver a qué sería igual x1. x1 sería igual a xn, que sería el anterior a xn más 1, o sea, x0 es igual a 10 menos xn al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado menos 9 sobre 2 veces xn, es decir, 2 veces 10. Y eso va a ser igual, en este caso, a 10 menos, ¿cuánto da esto? 100 menos 9. 10 al cuadrado 100 menos 9, 91, ¿cierto? 91 sobre 20, ¿ok? Es igual a 5.45. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos esta función, dimos un valor x sub 0, planteamos el método de Newton y realizamos la primera iteración x sub 1. Gráficamente, lo que estaríamos haciendo es esto. Tenemos una función cuadrática que tiene raíz más o menos 3, es decir, sería alguna cosa como esta. Aquí está el 3, por acá está el 10. Hemos cogido este punto, hemos calculado la pendiente y aquí nos ha dado este valor que es 5.45 para el x1, para el x siguiente. Vamos a calcular qué pasaría
Ahora, si calculamos el x2, des en cuenta que el 5.45 está más cerca de 3, que es la solución que estamos buscando, que el valor x sub 0, que es 10. Entonces el x2 debería estar más cerca todavía a 3. Vamos a ver, x2 será igual al xn, des en cuenta, si x2 es xn más 1, el xn debería ser el anterior, es decir, x1. Y x1 es 5.45, ¿cierto? xn 5.45, o sea, x1, menos el xn al cuadrado, en este caso es del 5.45, uno quedaría 5.45 al cuadrado, menos 9, sobre 2 veces 5.45. Y con eso conseguimos calcular el x, ¿ok? Y el resultado de esa operación es 3.55. Des en cuenta que el x sub 2 está más cercano a la solución, que es 3, de este problema, que es 3.55. Si volvemos a hacer otra iteración, es decir, calculamos x3 a partir de x2, vamos a encontrar ya 3.0 alguna cosa. Va a continuar incluyendo error, más va a estar más cercano a la solución. Cosas que anotar, o cosas importantes. Des en cuenta que en este caso tenemos dos soluciones, ¿verdad? Era el 3 y el menos 3. ¿Por qué el método nos llevó a esta raíz que es 3 y no a esta otra raíz que es menos 3? Podríamos pensar un poco más, puede resultar evidente que esa consecuencia fue producto de haber seleccionado un punto x sub 0 de este lado. Si hubiéramos seleccionado menos 10, calculamos la pendiente y cada vez se iba a acercar más a esta otra raíz. Entonces el valor de x sub 0 también influye en cuál raíz vamos a encontrar en el caso que la función tenga varias raíces. Ok, voy a plantear para ustedes problemas un poco más complejos como desafío para que los suban al aula virtual. Este es el principio básico del método de Newton. En la próxima clase vamos a estudiar un poco más a fondo, en sentido estrictamente matemático, la resolución de problemas lineales con este método. ¿Ok? Entonces nos vemos en la próxima clase.